Todos estamos conscientes de que el tema de la adoración se ha convertido en un verdadero campo de batalla. De hecho, John MacArthur tiene una serie de mensajes que él tituló Adoración, la guerra civil en la iglesia. Todos estamos conscientes de que este es un tema espinoso, sobre todo en lo que respecta a cuáles son los estilos de música que nosotros debemos emplear en la adoración, qué tipo de instrumentos nosotros podemos usar. Y es indudable que nosotros vamos a tener que tocar algunos de estos aspectos controversiales en esta serie de mensajes. Pero mis hermanos, mi oración al Señor, la oración del cuerpo de pastores de esta iglesia, y yo espero que sea vuestra oración también, es que esta serie sea en sí misma un acto de adoración. Y que nos ayude a ser mejores adoradores en la presencia de Dios. De nada sirve que nosotros comencemos a traer temas controversiales y al final de cuentas nosotros no estamos adorando con más fervor a nuestro Dios. Mis hermanos, el anhelo de mi corazón es que nosotros salgamos de aquí cada domingo deseosos y anhelantes de darle a nuestro Dios la adoración que solo a Él le corresponde. Por supuesto, también debemos orar para que aquellos que están en medio nuestro, que todavía no pueden adorar a Dios, porque no han sido partícipes de la obra redentora de Cristo, nosotros debemos orar para que a través de estos mensajes el Espíritu Santo obre en sus corazones, transformándolos en genuinos adoradores del único Dios vivo y verdadero. Habiendo hecho todas estas aclaraciones, ahora los invito a hacer un viaje. En el día de hoy, en la mañana y en la tarde, yo los voy a llevar a un viaje a través de la historia. Pero es un viaje raro, es un viaje extraño, porque comienza antes del comienzo. Y yo espero que ustedes no se enreden. Pero lo que yo estoy diciendo es que nosotros vamos a iniciar un viaje que empieza, por decirlo de alguna manera, en la eternidad pasada. Es decir, antes de que Dios creara todas las cosas que existen, porque es allí, en la eternidad, cuando no había nada creado, es allí, mis amados hermanos, donde nosotros podemos encontrar la adoración en su estado más puro y más excelso. Los invito, por favor, a ir conmigo al conocidísimo pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1. Y en este pasaje nosotros encontramos una especie de ventana a través de la cual podemos ver qué estaba sucediendo antes de Génesis 1:1. Una vez alguien le preguntó a San Agustín, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de crear al hombre? Y Agustín le respondió, crear el infierno para la gente que hace ese tipo de preguntas. Ahora, la pregunta es interesante. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de Génesis 1:1? Bueno, eso es lo que yo quiero que veamos brevemente en esta mañana. Dice el apóstol Juan, en el principio, ya de inmediato nuestra mente van a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, cuando Dios creó todas las cosas que existen, ya el verbo estaba allí. En perfecta comunión con Dios. Dice que el verbo estaba con Dios, literalmente el verbo estaba cara a cara con Dios en una relación de perfecta intimidad y participando de la obra creativa del universo. Versículo 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin ese verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ese verbo que estaba con Dios, que estaba participando de la obra creativa de Dios, Juan nos dice que también era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto es lo que nosotros llamamos el misterio de la Santísima Trinidad. Un Dios único que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, pero un solo Dios.
Más adelante, en el versículo 14, Juan nos revela que este verbo se hizo carne. Y luego en el versículo 17 lo identifica explícitamente con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De manera, mis hermanos, que cuando nada había sido creado, allí estaba Dios, el trino Dios, conformando una comunidad de mutua adoración y deleite. Allí es donde debemos buscar la fuente de la adoración. En esa relación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen entre sí. Vayamos ahora a Juan 17:24, a otra ventana. Otra de esas ventanas de las Escrituras. Aquí el Señor está orando al Padre, su oración sacerdotal, pidiendo por los discípulos, y dice en el versículo 24, Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios, el Padre, le estaba dando gloria al Hijo. Mis hermanos, las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han tenido eternamente entre sí una relación de mutua adoración y deleite. Una relación de apreciación sin límites. Por eso es que dice John Piper que el corazón más apasionado hacia Dios en todo el universo es el corazón de Dios mismo. El corazón más apasionado hacia Dios en todo el universo es el corazón de Dios mismo. Escuchen a Dios hablando en Isaías 48 y explicándole al pueblo de Israel por qué Él no lo había destruido a pesar de sus pecados. Dice en el versículo 9, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra yo no se la daré a otro. Definitivamente, nuestro Dios no tiene problemas con su autoestima. Dios no tiene problemas con su autoestima. Todo lo que Él hace, lo hace primariamente para su propia gloria. Y yo sé, mis hermanos, que esto puede resultar muy chocante, aún para personas que están sentadas en medio nuestro en el día de hoy, que cuando escuchan hablar de Dios, en esos términos se preguntan, ¿pero qué clase de Dios es ese? Y yo les respondo, la única clase de Dios que tiene derecho a ser llamado Dios con D mayúscula. Miren, mis hermanos, si Dios no tuviese pasión por su gloria y pusiera cualquier otra cosa por encima de Él, sería un Dios desenfocado. Sería un Dios desenfocado. Porque Él sabe que solo Él posee aquellos atributos que lo hacen ser un ser glorioso y majestuoso, más allá de lo que mis labios imperfectos pueden expresar y nuestras mentes concebir. De manera que no sería apropiado para Dios colocar ninguna otra cosa por encima de su gloria. Porque en su conocimiento perfecto Él sabe que no hay nada en todo el universo que sea más glorioso ni más deleitoso que Él. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 17, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, que una voz descendió del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el Padre hablando. He ahí mi Hijo amado, en el que yo me complazco.
Y lo mismo ocurrió en el monte de la transfiguración en Mateo 17:5. Así que la adoración, mis amados hermanos, no nace con el hombre, la adoración nace con Dios. Él es la fuente, Él es el origen de la adoración. Entre las tres personas de la Trinidad fluye eternamente, en una forma perfecta y constante, un amor y apreciación sin límites. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo se han estado tributando entre sí gloria, honra, adoración, magnificencia por los siglos de los siglos. Ahora bien, cuando tú conoces o experimentas algo que es extraordinario, algo que es sumamente deleitoso, ¿cuál es el impulso natural de tu corazón? Compartirlo con aquellos a quienes tú amas. ¿Verdad que sí? Bueno, eso fue precisamente lo que hizo Dios al crear todas las cosas que existen. Mis hermanos, Dios no necesitaba crear absolutamente nada, porque Él es perfectamente feliz en sí mismo. ¿Ustedes se imaginan cómo serían las cosas si el Dios que gobernara el universo fuera un ser insatisfecho y lleno de necesidades? ¿O qué sería de nosotros si nuestro Dios, el Dios con el que nos relacionamos, fuera un ser frustrado y amargado? ¿Saben qué pasaría? Lo que pasa con muchos hijos que tienen padres terrenales así. Y probablemente muchos de ustedes se criaron en un hogar con un padre así. ¿Saben lo que ocurriría? Tendríamos que vivir preocupados todo el tiempo para no molestarlo mucho. Y cada vez que quisiéramos algo de Él, tendríamos que pensarlo 2 veces antes de pedírselo y portarnos bien por unos cuantos días a ver si logramos contentarlo para que nos bendiga. Y lo triste es que hay algunos cristianos que piensan en Dios así. No, mis hermanos, así no es nuestro Dios. Y ese no es el tipo de relación que un creyente debe tener con su Padre Celestial. Dice David en el Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque, Señor, mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. David se sentía en el mundo como un hombre en medio del desierto, en medio de una tierra seca y árida donde no había agua. ¿Y qué anhelaba su corazón para calmar esa sed? Mis amados hermanos, ¿de qué tenía sed David? Él tenía sed de Dios. David tenía un anhelo insaciable por la persona de Dios, por disfrutar de una comunión cada vez más íntima con Él. Y si Dios hubiese sido ese ser malhumorado y huraño que algunos se imaginan que Él es decir, una especie de matagoso cósmico que está en los cielos buscando con una lupa a ver quién está disfrutando demasiado para amargarle la vida un poco, si ese fuera Dios, seguramente David no querría estar muy cerca de Él. Y yo supongo que tú tampoco, ni yo. Pero el creyente puede encontrar plena satisfacción en Dios porque Él es un ser plenamente satisfecho y feliz. Él es un ser plenamente satisfecho y feliz. Nuestro Dios no necesita absolutamente nada, ni para su existencia, ni para su bienestar. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15, el apóstol Pablo se refiere a Dios como el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Alguna vez tú te habías detenido a pensar que Dios es un ser bienaventurado? Él es un ser dichoso. Él es un ser plenamente feliz. Y aquí viene la parte sobrecogedora de esto.
Él nos creó, mis amados hermanos, no porque necesitaba crearnos, sino para compartir con nosotros lo más extraordinario, lo más grandioso, lo más deleitoso que Él tiene. ¿Saben lo que es? Él mismo. Él mismo. Eso fue lo que ocurrió en la creación. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, no porque lo necesitara, voy a repetir eso, sino para compartir con Él el gozo inefable, el deleite extraordinario que Él mismo ha experimentado por toda la eternidad. De eso se trata la adoración. No es venir simplemente y cantar mecánicamente unos cuantos himnos, del estilo que sea, leer la Biblia, oír la palabra predicada. Mis hermanos, cuando hablamos de adoración, de lo que estamos hablando es de encontrar nuestro gozo y plena satisfacción en Dios. Estamos hablando de responder a ese gozo, a esa plena satisfacción que nosotros derivamos de Él, alabándole, dándole gloria, honra, honor y adoración. De manera, mis hermanos, que la pasión de Dios por su gloria no compite con su amor. Porque algunas personas pueden decir, ¿y cómo puede ser que un Dios que tiene tal pasión por su propia gloria, al mismo tiempo sea un Dios bueno y misericordioso? Es que la pasión que Dios tiene por su gloria no compite con su amor. Él nos mueve a buscar su gloria, Él nos mueve a alabarle, Él nos mueve a adorarle únicamente a Él, porque Él sabe que nuestra felicidad depende de eso. Nuestro Dios le da lo mejor a los que Él ama. Y lo mejor es Él. Nuestro Dios nos da lo mejor. Y lo mejor es Él. Mis hermanos, sería una crueldad de su parte llevarnos a exaltar cualquier otra cosa o persona que no sea Él. Él no necesita que nosotros le adoremos. Nosotros necesitamos adorarle. Hace unos años, un hombre llamado Frederick Lehman escribió un himno acerca del amor de Dios que vino a ser muy popular. Este himno dice en una de sus estrofas, y yo me voy a permitir traducirla literalmente, no como nosotros estamos acostumbrados a cantarla. Este himno dice en una de sus estrofas, si pudiéramos llenar con tinta los océanos y todos los cielos fueran hechos de pergamino, si cada tallo en la tierra fuera una pluma y cada hombre un escritor experto para escribir sobre el amor de Dios, agotarían el mar en seco y no podría ese rollo contenerlo todo, aunque se extendiera de cielo a cielo. El amor de Dios. El inefable, sorprendente, incomprensible, inmutable, inconquistable amor de Dios. Mis hermanos, fue por causa de ese amor que se desborda en Dios que nosotros fuimos creados para adorarle. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, por lo tanto a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero lamentablemente el hombre no permaneció en su estado original, sino que se dio a la tentación de cambiar el foco de su adoración, del Creador a las criaturas. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeremos de él, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este punto de la historia, todo cambió radicalmente. Porque el hombre cambió el foco de su adoración. El hombre se convirtió en un idólatra, con todas las consecuencias que eso conlleva. Por eso es que Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 25, que el problema fundamental de la raza humana es haber cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. En ese momento, nuestros primeros padres atribuyeron más valor a las palabras de la serpiente que a las palabras de Dios. Ellos pensaron que les iría mejor comiendo del fruto prohibido y alejándose de Dios que manteniéndose apegados a Él, a ese Dios que los había creado para su gloria. ¿Saben qué nos enseña eso, mis amados hermanos? Que Satanás conoce perfectamente la enorme importancia de adorar al único Dios vivo y verdadero. Por eso centró su ataque allí, en disminuir el valor de Dios ante los ojos de Adán y Eva. En una forma muy astuta, Satanás se las ingenió para poner en la mente de ellos una imagen distorsionada de quién es Dios realmente. Y déjenme decirles algo, todos aquellos que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, de alguna manera es porque tienen en sus mentes una imagen distorsionada de Dios. ¿Y cómo pueden ustedes adorar a un Dios tiránico que les impide comer de todo árbol del huerto? ¡Wow! Dios había prohibido un solo árbol. Entonces ustedes no pueden comer de ningún árbol. Seguro que todos aquí han escuchado a un incrédulo. Entonces ustedes no pueden hacer nada. Ustedes no pueden hacer nada. O lo que es peor, cuando dicen, tu secta te lo prohíbe. Ustedes no pueden comer de ningún árbol del huerto. ¿Pero qué Dios es ese que intenta mantenerlos en ignorancia para que tengan que depender de Él todo el tiempo? Es que ustedes no acaban de darse cuenta que Dios no quiere que ustedes progresen, que Dios no quiere que ustedes lleguen a ser como Él. Como Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En una forma muy sutil, Satanás los tentó para adorarse a ellos mismos, porque él sabía que la única manera en que el hombre pudiera terminar siendo su esclavo era adorándose a ellos mismos. Yo estoy seguro que si el diablo les hubiera dicho desde el principio, dejen de adorar a Dios y adórenme a mí, probablemente habrían reaccionado de otra manera. Pero él los atacó de una manera más engañosa, distorsionando la imagen que ellos tenían de Dios, apelando al amor propio, y eso es lo mismo que él ha venido haciendo a través de toda la historia humana. Como bien señala Tim Chester, nosotros pecamos porque creemos la mentira de que estamos mejor sin Dios, de que sus reglas son opresivas, de que seremos libres sin Él, de que el pecado ofrece más que Dios. Cada vez que nosotros pecamos es por eso. Y otro autor dice, nosotros amamos nuestros ídolos porque pensamos que nos proveerán el gozo que viene únicamente de Dios. Adán y Eva comieron del fruto prohibido, cambiaron el foco de su adoración, y escuchen todas las consecuencias que cosecharon. Versículo 7.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Vergüenza, temor, ansiedad, separación matrimonial y sobre todas las cosas, separación de Dios, que es la fuente de todo bien y de todo gozo. Esa fue la consecuencia, ese fue el resultado de comenzar a adorar el objeto equivocado. De paso, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, esto nos enseña que muchos de los problemas llamados psicológicos que las personas padecen tienen su origen en la idolatría. Tienen su origen en la idolatría. ¿Por qué nos llenamos de ansiedad? ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos llenamos de temor? ¿Saben por qué? Porque estamos dándoles un valor desproporcionado a algo que no es Dios. Yo no tengo temor de perder aquello que a mis ojos tiene poco o ningún valor. Ni me airo por lo que no me importa. Todas esas emociones son indicativos de cuáles son aquellas cosas a las que estamos tributando demasiado valor. Cristo dijo: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Dime hacerles una pregunta. ¿Ustedes se han dado cuenta que muchos de los pecados que nosotros cometemos tienen que ver con nuestro afán de obtener la aprobación de otros? ¿O por temor a que otros nos rechacen? Piénsalo. Muchos de nuestros pecados tienen que ver con ese afán de quedar bien delante de los demás. La Biblia le llama a eso temor a los hombres. Y dice en Proverbios 29-25 que esa clase de temor es un lazo que nos esclaviza. La pregunta es: ¿cómo podemos lidiar adecuadamente con este problema? Bueno, la psicología humanista nos aconseja aumentar nuestra autoestima. Y lamentablemente muchos cristianos han comprado esa teoría antibíblica. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Eso no resuelve el problema, sino que lo complica. Porque la baja autoestima no es otra cosa que una elevada autoestima disfrazada. ¿Oíste eso? La baja autoestima no es otra cosa que una elevada autoestima disfrazada. La razón por la que estás tan preocupado por la manera como otros te perciben es porque te estás estimando demasiado a ti mismo. Si pudieras olvidarte por un momento de ti, probablemente muchas cosas serían diferentes en tu vida. Pero si continúas procurando elevar tu autoestima, créeme, tu problema será cada vez más agudo. ¿Sabes cuál es el remedio para vencer el temor a los hombres? Tenerle temor a Dios. Porque el que le tiene temor a Dios no le teme a nadie más. Dios es grande, Dios es glorioso, Él es digno de admiración, Él es digno de temor reverente, Él es digno de adoración. Mi hermano amado, mi hermana amada, medita a menudo en la gloria de Dios, medita a menudo en su grandeza, su justicia, su santidad, su amor, su poder, su esplendor, su belleza, su gloria, su gracia, su misericordia, su compasión. Y vas a ver cómo el temor a los hombres comienza a desvanecerse. En otras palabras,
tú necesitas volver a reenfocar tu adoración. Estás adorando objetos incorrectos. Y es por eso que tus emociones parecen una montaña rusa. Hoy estás feliz, mañana en el infierno. ¿Y de qué depende eso? O que tal vez hoy alguien te dijo algo muy bueno acerca de ti. Mañana alguien te ignora. Y tus emociones viajan de acuerdo a las circunstancias alrededor de ti. Pero gracias al Señor que la historia no termina en Génesis 3. Después de la caída de nuestros primeros padres, Dios se encargó de traer una nota de esperanza para el hombre. Versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Por un lado, Dios promete en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer habría de levantarse un hombre que le aplastaría la cabeza a la serpiente, que habría de revertir todos los efectos de la caída. En otras palabras, Dios estaba prometiendo enviarles un redentor. Por eso algunos le llaman a Génesis 3:15, algunos teólogos le llaman el protoevangelio. El evangelio en embrión, el evangelio todavía no desarrollado. Y a partir de ese momento toda la historia de las Escrituras se centra en el cumplimiento de esa promesa de redención, una promesa que apunta hacia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es esa simiente de la mujer que vino a deshacer las obras del diablo, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Ahora vemos también en Génesis 3:21 que un animal inocente tuvo que ser sacrificado para cubrir la desnudez humana. Si Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles, obviamente tuvo que sacrificar un animal. Un animal que no tenía la culpa del pecado de Adán y Eva. Un animal que era inocente. ¿Qué estaba haciendo Dios aquí? Dándole a Adán y Eva una clara señal de lo horrendo que es el pecado a sus ojos, pero al mismo tiempo haciendo una sorprendente declaración de gracia. Esa gracia que habría de proveer el sacrificio necesario en la persona de su Hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos sin que Dios pasara por alto su justicia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. De lo contrario, nosotros mismos tendremos que responder por nuestros pecados en aquel día, en el juicio final. Esa fue la lección que Dios les dio a Adán y Eva en el paraíso al sacrificar un animal inocente. Ese primer sacrificio fue el primero de muchos. Muchos sacrificios que señalaban hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, es de eso que se trata toda la Biblia. Cómo Dios proveyó en Cristo todo lo que necesitamos como pecadores, no solo para reconciliarnos con Él, sino también para volver a ser los adoradores que debemos ser. Mis hermanos, la adoración y el Evangelio caminan mano a mano. Esa es una frase que ustedes van a escuchar en esta serie una y otra vez. La adoración y el Evangelio caminan mano a mano. Y van a ver más adelante cómo entender cómo se aplica el Evangelio en la vida de la iglesia. Va a ayudarnos a tratar muchos temas espinosos. Así que grábate esto, el Evangelio y la adoración caminan mano a mano. La buena noticia del Evangelio no es simplemente que por causa de Cristo vamos camino al cielo.
La buena noticia es que a través de Él disfrutamos de la vida verdadera. ¿Y saben en qué consiste esa vida? En Juan 17:3 dice Cristo, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis amados hermanos, tener vida eterna no tiene que ver primariamente con una vida que no se acaba nunca. Tener vida eterna tiene que ver con conocer al único Dios vivo y verdadero a través de Jesucristo. Es de eso que se trata el cristianismo. Pasarnos toda la vida conociendo a Jesús, porque conociendo más a Jesús conocemos más a Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Resumiendo brevemente qué hemos dicho hoy, la adoración no se inicia en el hombre, la adoración se inicia en Dios. Dios desde toda la eternidad ha mantenido entre sí una relación de apreciación y deleite sin límites. Y en un desborde de su amor, el Dios Trino nos creó para compartir con nosotros ese gozo inefable que Él mismo ha experimentado por toda la eternidad. Pero el pecado entró en escena, creando una separación entre Dios y nosotros. El hombre cambió el foco de su adoración del Creador a las criaturas, buscando fuera de Dios lo que solo Él puede dar. Pero en vez de dejarnos en nuestra miseria, el Trino Dios diseñó un plan de redención a través de la persona y la obra de Jesús, Dios el Hijo, para que pudiéramos ser rescatados de nuestra condición y ser transformados en adoradores genuinos del único Dios vivo y verdadero. Así que, mis hermanos, nosotros fuimos creados y redimidos para contemplar y exaltar la belleza extraordinaria de las perfecciones de Dios, tal como Él se nos revela en la persona de Jesús. Y para buscar en Él, y solo en Él, el gozo, el deleite, la satisfacción que solo Él puede dar. Por eso es que Pablo repite una y otra vez en Efesios capítulo 1, fuimos escogidos, predestinados, adoptados para alabanza de su gracia, para alabanza de su gracia. 3 veces repite Pablo, fuimos escogidos, redimidos, adoptados para alabanza de su gracia. Creyente que estás aquí hoy, ¿tú quieres realmente llegar a ser un mejor adorador delante de Dios? Empápate en eso que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Medita a menudo en su gloria, su grandeza, su justicia, su santidad, su amor, su poder, su gracia, su misericordia, su compasión. Medita en el Evangelio, medita en ese plan de redención que Dios diseñó para rescatarte del pecado, para adoptarte en su familia. Medita, mi hermano, en ese bendito, precioso, excelso Salvador que estuvo dispuesto a sufrir el infierno por ti, recibiendo en su carne todo el peso de la justa ira de Dios que merecían tus pecados y mis pecados. Esta tarde, si el Señor lo permite, vamos a continuar desarrollando este tema. Ahora solo quiero hacer un llamado a todos aquellos que están aquí que todavía no pueden adorar las maravillas de la gracia de Dios en Cristo, a que vengan humillados a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo tu idolatría, pero confiando únicamente en los méritos y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O que nadie desprecie hoy esta invitación del Dios del cielo a venir a refugiarse bajo la sombra de sus alas. Que muchos salgan de aquí hoy convertidos en verdaderos adoradores, al haber encontrado en Cristo al Salvador que sus almas necesitan. Vamos a orar.
Padre, nosotros queremos darte muchas gracias, porque tú nos has concedido el enorme privilegio de poder participar de ese deleite, de ese gozo, de esa plena satisfacción que tú experimentas en ti mismo. Oh, gracias por Cristo, gracias por nuestro Redentor, gracias porque tú no nos dejaste en nuestra miseria. Gracias, Padre, por haber abierto nuestros ojos, por haber transformado nuestros corazones para que nosotros podamos darte a ti la gloria que solamente a ti te corresponde. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Bendice tu palabra en esta tarde. Una vez más te pedimos, tráela como lluvia fresca sobre nuestros corazones. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.